Vamos a recibir a Francisco Guisone, ¿es? Guisoni. Es complicado porque su madre en realidad denunció a su padre por violencia y por abuso sexual. Fue condenado tu papá, ¿es cierto? Sí. Y vos negás todo y estás del lado de tu padre. Decís que eso es Claro. mentira, que tu madre desde algún lugar está No, usándolos. inventó absolutamente todo, sí. Inventó absolutamente todo. ¿Vos cuántos años tenés? Ahora 18. 18. Y vos vivís con tu papá. Y ahora no puedo porque, bueno, está detenido Ajá. por denuncias totalmente falsas y, bueno, estoy viviendo con la novia de mi papá. Y hace un mes que está detenido y, bueno, así que vengo acá a contar la otra cara de la moneda que hasta ahora nunca la habían escuchado. Claro, porque lo que sabemos es que vos sos el del medio de 3 hermanos, ¿no? Sí. Tenés 3 hermanos y tu mamá dice que tu papá ejercía violencia contra él, contra ella, contra vos y tus hermanitos, y que no está bueno que vivas con él. ¿Y tus hermanos con quién viven? Con mi mamá, desde hace casi 4 años que están con ella porque... Hace 4 años que tus padres se separaron. No, se separaron en 2009 ya. En el 2009. Pero estuvimos 3 años viviendo con ella y después, porque ella no se podía vivir con ella, era una locura, era una denuncia falsa tras denuncia. Y bueno, no podíamos ir al régimen de visitas, no nos dejaba ver a mi papá, no íbamos al colegio. Así que bueno, el juez nos hizo ir a vivir con nuestro papá. Y a los 3. A los 3. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estás vos solo? Porque en un momento en un régimen de visitas que era con mi mamá, después de 3 años de no verla, uno de mis hermanos se quiso quedar ahí y bueno, obviamente no se podía porque es un régimen de visitas y tenés que volver. Así que mi mamá empezó a aplicar los métodos que siempre utiliza, ¿no? para inducir a mis hermanos, y a mí también me lo hacía, pero Sí. Para que digan que algo había pasado como para que no vuelvan. Y bueno, fueron a denunciar a mi papá que tenían miedo, que les golpeaba. Es muy difícil hablar con vos, Francisco, porque Sí. primero por toda la situación que vivís, segundo por lo que está pasando tu papá, y tercero por la edad que vos tenés, obviamente, no sos mayor de edad, pero muy reciente, y realmente nos conmueve a todos. Yo te voy a preguntar cosas en base a lo que vos ya hablaste, y vos mandaste una extensa carta. Dale, sí. Por eso te pregunto estas cosas, ¿no? Bueno, Porque... y aparte él tuvo la iniciativa de salir a los medios. No, claro, pero viste que es muy delicado. Por supuesto. Porque vos en Por supuesto. en esta carta, una de las cosas que vos decís es que tu mamá inventó que tu papá te pegaba, te tiró por una escalera o una pileta, un botellazo en la cara. Todo eso es mentira. Absolutamente, sí, no hay nada de verdad. En todo lo que dice, siempre es lo mismo con ella, ¿no? Y no sé, ¿por qué inventaría esto tu mamá? Por las razones, digamos, Y la verdad que por despecho. no, yo creo que es más por venganza o por odio puro, también un poco de una razón económica, pero también es que no se puede entender muy bien cómo actúa una persona que no está bien de la cabeza. Entonces, Ah. eso, Vos eso- pensás que ella no está bien de la cabeza. no está, Ah. hay un análisis que... Hay pericias al Sí, sí. respecto. Claro, eso es lo que nosotros Eso terminamos de entender, fue, porque perdón. hay pericias al respecto, le dan la guarda de ustedes a tu papá, digamos, en un momento, pero después la justicia atiende el reclamo de tu mamá y lo termina metiendo preso a tu papá, y vuelven con tu mamá los chicos. No, es que volvieron, pero de una forma muy rara. O sea, ellos tendrían que haber vuelto, pero como en el momento que tenían que volver, mi mamá inició esta causa de abuso sexual, no pudieron volver. Entonces era o quedarse ahí De abuso sexual contra tus hermanos. contra mis hermanos y ¿Y por qué contra vos mí. pudiste volver y ellos no? Porque yo llegué, en ese momento ellos eran muy chicos y yo llegué a poder negarme a todo lo que ella quería hacer, pero es muy difícil, ella tiene un poder de manipulación muy grande. Claro, tus hermanos están muy inducidos por ella a decir un montón de cosas. Claro, entonces yo pude escapar de eso y bueno, por eso es que ahora soy también parte del abuso. Ahora yo también soy abusador porque soy su cabo suelto en toda su historia.
Francisco, tu mamá acusaba a tu papá de recetarle medicamentos a uno de tus hermanos y de decirles también que cómo dibujar en los test psicológicos una familia y esas cosas. Esa forma de manipulación que tiene tu mamá, ¿pasaba antes cuando teóricamente nada sucedía? Sí, todo eso Mucho antes, me refiero. No, todo empezó después de la separación de mis papás, hace ya 10 años, pero después con eso ya para cualquier cosa que quería conseguir mi mamá, por ejemplo, que no vayamos a ver a mi papá o que no hablemos con él, teníamos que ir a psicólogos y cosas así. Y también sí, nos decía cómo teníamos que dibujar, por ejemplo, que a mi papá con manos grandes, o si tenía que dibujarme a mí, que sea sin un paraguas afuera y lloviendo, cosas así. Claro, cosas que sabía como en un test Claro, psicológico, cómo darían los resultados si te dibujan de determinada manera. Exactamente. ¿Tu mamá es profesional? ¿Tu mamá sabe de esto? No, ella es médica, pero Médica. dicen que es cirujana, pero realmente no es cirujana, nunca terminó la residencia. Eso también es otra de las tantas mentiras que dice. Y con respecto a lo de la medicación, sí, mi hermano tomaba una medicación, pero recetada por un psiquiatra, porque él en el colegio tenía un montón de problemas de conducta. O sea, nos cambiamos 7 veces de colegio, él más todavía. Y bueno, en todos los colegios terminaba teniendo problemas. Y en el último que estuvo le pidieron una entrevista psiquiátrica, porque ya todos nosotros íbamos al psicólogo y bueno, el psiquiatra le recetó un antipsicótico o algo así. Ahora, yo a veces pienso, a veces es tan difícil conseguir una perimetral, mujeres que hacen las denuncias de que son víctimas de violencia y de abusos, y a veces es difícil conseguir la perimetral. ¿Cómo tan rápido? Porque supuestamente es tu palabra o la palabra de tu papá contra la de tu mamá. ¿Por qué la justicia inmediatamente toma esta determinación en base a dichos de tu mamá? Es decir, ¿qué relato, este relato, cómo está sustentado para que la justicia pueda tomar cartas en el asunto cuando a veces es tan difícil conseguir y comprobar el abuso? Hubo cámara Gesell en el Sí, medio. sí, pero ya van 3 años de estas denuncias y bueno, después de un cambio de juez y otras cosas, empezaron, cambiaron como, digamos, de bando, no sé cómo explicarlo. Y sí, hay como una cámara Gesell que dice que todo el discurso de mi hermano, el más chico, está inducido. Guionado. Sí, y hay también pericias médicas, pero son de parte, eso no cuenta como... Claro. Y aún Como así prueba. Claro. Y aún así está preso tu Ahora sí papá. está preso tu papá. ¿De qué cómo es La carátula. la carátula de tu papá? ¿Por qué lo culpan a tu papá? por Abuso. por abuso sexual agravado. Por esas cuestiones. Vos decís en esta carta que mandaste, pública, defendiendo a tu papá, que tu mamá varias veces fue a la puerta de tu colegio y gritaba, Sí. y te gritaba abusador, y te gritaba un montón de cosas. ¿Por qué no me suicidaba? ¿Y por qué no te suicidabas? Y a la vez también hay una dicotomía porque también quiere que vuelvas a su casa. Da la Sí, sensación de que no sabe cómo engancharte. Primero desde algún lugar bueno, después del lado de bronca, de la violencia. ¿Vos te has podido sentar con ella y tratar de hablar bien? Es completamente imposible. Ella se impone. No se puede hablar con ella. Yo tengo un audio grabado de una conversación con ella que, bueno, era la tercera vez que me llamaba y decidí grabarlo porque era increíble el avasallamiento. Eso que genera. No se puede responder nada. Te grita, te maltrata. Es Claro, increíble. es la madre. ¿Tenés Sí, aparte. abuelos maternos? Sí. ¿Y tus abuelos maternos, es decir, que ella es la hija de estos padres, qué dicen? Dicen lo mismo que ella. pero- Dicen lo mismo que ella. Tienen la campana de ella, de Claro. saber. Claro. Esto siempre con la relación de tus padres cuando vos eras chico y todo, ¿cómo era? Nunca fue Buena. buena. Yo nunca fue buena. siempre me acuerdo que cuando llegaba mi papá, ya a la hora se empezaban a pelear más que nada porque desde chicos mi mamá quería probar que teníamos superdotación y nos llevaba a distintos psicopedagogas y cosas así, hasta que en un momento lo demostró o consiguió un lugar que decía que éramos. Y Quedan súper dotados. Claro. Los tres. Sí.
No, Nacho en ese momento, Ah. el más chico, no había nacido. Pero bueno. ¿Vos tenés un registro de tu coeficiente intelectual? No. Y Y bueno. tenía como una necesidad férrea de demostrar eso Y se para peleaban. nada, digamos, Claro, solo se para peleaban decir que más mis nada, por hijos eso. eran Hasta superdotados. un momento que mi papá le dijo que si nos exponía en la televisión, que se iba a ir de la casa, y nos sacó aún así en un programa de televisión, y íbamos... Porque ella quiso demostrar y después alardear o mostrarlos quizás desde el orgullo, no sé, no quiero juzgarla, Yo tampoco entiendo. pero como estos son mis hijos, son superdotados y los voy a llevar a la tele. Cuando tu papá se enteró de eso, no quería que pusiera su vida Que privada. aparte hacía que no vayamos a clases, nos daba clases particulares nos sacaba de clases para ir a clases especiales de niños superdotados y no sé, teníamos como por lo menos íbamos 3 veces por semana al colegio menos. ¿Y vos llegaste a pensar esto de que era superdotado o no entendías por qué lo hacían? En el momento, claro, sí, yo me creía todo lo que decía mi mamá. claro. Hasta el momento que me di cuenta que era toda una locura. Cuando ya me empezó a incluir... O sea, yo en un momento hasta llegué a dudar que podía ser verdad, pero en un momento me incluyó a mí en toda la mentira y es que ya no tiene ningún sentido todo lo que... Podías llegar a dudar que era verdad lo que decía tu papá, decís, que cuando te empezó a excluir a vos tu mamá en todas sus mentiras, ahí te pusiste lo de tu viejo. Claro. ¿Y quién te acompaña en todo esto a vos? ¿Viste la justicia? Claro, tenés abogados, estás con algún familiar. Sí, están ¿Estás acompañado? mis abuelos de parte de papá. paterna y la novia de mi papá y bueno, sí, están 2 abogados. Y cuando vos hablas con tus hermanos, que son, digamos, son tus hermanos de tu misma generación y tienen un mismo lenguaje, ¿qué te dicen ellos? Yo no puedo hablar con ellos ya. No, cada vez que hablo con ellos siempre se nota cómo interviene mi mamá en todas las charlas. Ya dejan... No parecen ellos, habla otra persona. Ya desde que se fueron a vivir con mi mamá que no mantengo contactos con el más chico de ningún tipo y con el del medio de vez en cuando me habla por Instagram o cosas. Todo lo que vos hablás presupone una violencia psicológica que está ejerciendo totalmente. la madre. ¿Vos tenés miedo de que haya una violencia física también, además? Totalmente, sí, la creo capaz de cualquier cosa. Ahora que están viviendo con ella, no sé qué puede hacer para seguir probando que algo pasó. O sea, tengo miedo de que le haga algo a más chico para ponerlo como prueba de alguna cosa. Bueno, ahora ya no sería una prueba porque tu papá está preso y de ninguna manera puede actuar sobre tus hermanos. Bueno, pero está preso y no tenía ninguna prueba hasta ahora. Eso ¿Está ya- preso y está condenado tu papá? Está procesado. ¿Está procesado? Sí. ¿Cuál es la situación? No tenés idea de cuál es la No, situación ¿Y vos exacta. lo podés ir a visitar a tu papá? ¿Lo pudiste ir a visitar? ¿Lo pudiste Sí, ver? hay 2 días a la semana que lo puedo ver 1 hora. Eso ¿Cómo está él anímicamente? Me imagino que... está muy triste, Cualquier aparte persona ya que está pasando no quiere salir de ahí, ya sabe que está hace un mes ahí y no lo soporta más. Y preocupado por tus hermanos, por supuesto. Sí. Bueno, Francisco, es dificilísimo hablar porque la verdad que, por lo que te digo, por la poca edad que tenés, por los huevos que estás teniendo, Mucha valentía, de sí. plantarte ante una sociedad que seguramente siempre va a poner a la mujer primero, con razón, obviamente, porque generalmente son las víctimas, pero en este caso vos estás levantando la mano y diciendo, no, mira, este caso es al revés y no te estás poniendo contra cualquier mujer, sino contra tu propia madre y abogando por tus derechos de tu papá y tus hermanos. Esperemos que todo se resuelva para el mejor lado posible, para el lado de la verdad y de la justicia. Y te Y que acompañamos tu desde voz acá. lo sea que necesites. escuchada, porque Sí, imagino sí. que la gente que está involucrada, los abogados, los psicólogos, tienen que escuchar una voz de un chico que ya tiene voz y voto para decir con 18 años lo Sí. que está pasando y la verdad de lo que él siente. Especialmente la justicia. Que Francisco, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sí. ¿es verdad? O sea, ya están en una instancia alta de planteo del caso. Bueno, Bueno. hay que confiar en eso. Toda la fuerza que se nota que la tenés y sos un hombrecito ahí que está haciendo fuerza por tu viejo. Que ¿Terminaste bien. el colegio? Sí, bueno, estoy estudiando ingeniería. Ah, bien. O sea que también seguís con tu vida. Es muy difícil ahora que, bueno, sí, mi papá, yo vivía solo con él hace... Claro. Eso Bueno. intento. Toda la fuerza de acá Sí. te acompañamos y que se haga justicia y que pronto recuperes a tu viejo y la relación que tenés con él y con tus hermanos fundamentalmente. ¿Sí? Muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias, nos despedimos, Diego, muchas gracias por haber venido. gracias a ustedes. Seguimos en Tarde pero Temprano, yo me voy